Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta tarde estamos muy agradecidos por tus bendiciones, porque tu mano poderosa nos sostiene nuestra vida, nuestras capacidades para comunicarnos y hablar y estar comunicados también con el cielo. Gracias por el privilegio de la oración y porque ahora también nos das el privilegio de estar juntos, aunque estamos tan lejos los unos de los otros. Sin embargo, tú has acortado esta distancia por medio de la tecnología y te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos para que lo usemos para agradarte, para alabar tu nombre y para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hi, Shirley. Good to see you. Comencemos entonces repasando los versículos de memoria que estamos aprendiéndonos o que se han estado aprendiendo también ustedes. Espero que hayan tenido bastante éxito y que hayan permitido que el Espíritu Santo les ayude con ese trabajo también, ¿verdad? Juan 15:5 comienza diciendo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, y ahí está la clave, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y podemos, si queremos, podemos alargarle al versículo allí lo que Cristo nos diría si estuviera repitiendo con nosotros ahora. Posiblemente diría: ni siquiera vayan a atreverse a tratar de hacer algo, porque sin mí nada podéis hacer. Van a terminar en problemas y llevando consecuencias que no deben de llevar. En Juan 5:30, entonces habla Jesús de sí mismo y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esta noche vamos a regresar a ese versículo en nuestro estudio. Por ahora dejémoslo allí y vamos a Romanos 5:20. Este viene del capítulo 2 que estudiamos, Romanos 5:20, y habla de la ley y de la gracia. Y dice: y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor, que hizo lo que tenía que hacer como un padre amoroso y listo a ayudarnos en nuestra hora de necesidad. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces en el que estamos trabajando ya por varias semanas, y espero que ya varios de ustedes o todos ustedes estén bien listos con este, es el de Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Así que comencemos a repetirlo. Haya pues en vosotros este sentir o esta mente, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, mas sin embargo se anonadó a sí mismo. Ese es el primer escalón hacia abajo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 peldaños o niveles hacia abajo para alcanzarlos. Espero que lo estén repasando diariamente. Algunas de las ocasiones en las que es fácil aprender y memorizar es cuando hacemos ejercicio. Si ustedes tienen como hábito hacer ejercicio, ya sea dentro de la casa o saliendo a caminar, yo sé que algunos de ustedes salen a caminar, llévense un papelito escrito allí, o si le han sacado foto a la Biblia, llévenselo con ustedes. O si están haciendo algo en la cocina, ténganlo cerca allí para que vayan repasando. Hay muchas formas, hay muchas ocasiones en que podemos usarlas para memorizar la palabra de Dios.
Bueno, entonces vamos a empezar el estudio. Y la semana pasada terminamos en la página 45. Estábamos hablando de la naturaleza de Jesús. Su naturaleza divina, dijimos, es 100%, tiene la naturaleza divina, es Dios. Y 100% también tiene nuestra naturaleza humana, tal como nosotros. Entonces, para esto habíamos estudiado del libro de Hebreos, el capítulo 1 y el capítulo 2. También habíamos ido a Colosenses 1, a Juan, capítulo 1 también. Y habíamos hecho un recuento de cómo lo presenta la Biblia. Y el recuento con el cual terminamos la vez pasada era el de Romanos 8:3. Así que vayamos en nuestras Biblias, o si tienen el capítulo impreso, pues está en la página 45. Vamos a leer ese versículo nuevamente. Romanos 8:3. Y dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Y de paso, si ustedes tienen la charla abierta, allí Janet ya puso también el versículo allí si lo quieren leer de allá. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quisiera nuevamente recordarles, y yo sé que un par de ustedes no estaban aquí la vez pasada, así que quiero darles el beneficio de eso que hablamos. Aunque pueden ir y ver, claro, el video de entonces, pero no está por demás repasarlo. Porque en este versículo precisamente vemos cómo Dios le contestó los cargos que el enemigo estaba haciendo. Hizo la respuesta a esos cargos por medio de la forma como mandó a Jesús. Habíamos dicho que, un momentito aquí, quiero asegurarme aquí, muy bien, ok. Entonces, en Romanos 8:3 vemos allí la respuesta de Dios hacia los cargos que Satanás había traído contra él. No solamente individualmente allí, personalmente, sin que nadie lo supiera, no, cargos que él hizo delante del universo entero y cargos que todavía siguen en pie. Él todavía, aunque el Señor le contestó con esto, él sigue haciéndonos creer que no tenemos ayuda, que no hay quien nos preste auxilio. Y precisamente por eso estudiamos en Hebreos capítulo 2 la forma en que el enemigo trata de mantenernos amarrados en su reino, bajo su dominio. Trata de mantenernos como esclavos, haciendo que nosotros o no estudiemos o no creamos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, en esencia, el enemigo podría, y seguro que lo hizo, de haberle echado por la cara a Dios el hecho de que, bueno, ya viste qué pasó en el cielo. Una tercera parte de la hueste angelical me puso cuidado a mí, me creyó a mí y se puso del lado mío en contra tuyo. Luego entonces creaste este par de seres allá en ese jardín del Edén, tan bello que se lo preparaste, lo hiciste tan apropiadamente para ellos y un lugar tan puro donde no había quien ni cómo los fuera a influenciar de ninguna manera. Sin embargo, cuando yo les presenté mi lado de la historia en contra de lo que tú dices que eres, ¿qué fue lo que sucedió, Dios? ¿Qué fue lo que pasó con tus seres queridos que habías puesto en el jardín del Edén? Déjame te lo recuerdo. Dios, lo que ellos hicieron fue creerme a mí y ponerse en contra tuya. Así que, como ves, simplemente no estás ganando una. Y si esto, había dicho yo la vez pasada, si esto se pusiera en términos de un juego de ajedrez, entonces Satanás podía decirle al Señor, mira,
En el cielo no ganaste la batalla. Una tercera parte se vino conmigo. Sí, me sacaste y ganaste de esa forma, pero una tercera parte me creyó a mí. Luego Adán y Eva me creyeron a mí también. Así que, si esto es ajedrez, aquí tienes jaque. Pero el Señor entonces, en Romanos 8:3 leemos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, los humanos, no solamente Adán y Eva, sino los humanos después de la caída de Adán y Eva, siendo débiles en su condición pecaminosa, peor, ¿cómo podrían? No podían ni de ninguna manera guardar la ley de Dios con todo aquel pecado y aquella degeneración por causa del pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? En la carne. Y allí Dios puede decir, jaque mate, ganó la partida, ganó el juego, ganó la batalla contra el enemigo. Cuando él no podía creer que Jesús había venido en nuestra carne, Dios dijo, así tenía que ser para que la batalla fuera aceptada y la batalla fuera limpia. Porque si Cristo hubiera venido como un ángel, eso no hubiera servido para ayudarnos a nosotros. Si Cristo hubiera venido con la naturaleza limpia y perfecta de Adán y Eva, tampoco eso nos hubiera ayudado porque nosotros no tenemos una naturaleza limpia ya. Pero el Señor mandó a su Hijo Jesús para que viniera a vivir y a morir entre nosotros, para que pudiera sentir como nosotros, pero eso no es lo importante, para que nosotros pudiéramos saber que Él siente como sentimos, porque nosotros pensábamos siempre que Dios estaba lejos, lejano allá, pero Jesús vino con otro nombre también. En Mateo 1:23 dice que su nombre era Emanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. También hablábamos la semana pasada del hecho de que en el tiempo que Jesús vino y estuvo aquí en la tierra, no había nadie que fuera a dudar de que él era humano. De hecho, cada vez decían, pero ¿y cómo sabe él tanto? Si ese es el hijo del carpintero. Aquí tenemos a sus hermanos, Santiago, y aquí están sus hermanas también con nosotros. Ustedes pueden leer de eso en Mateo 13, 54 al 56. No lo vamos a leer hoy porque ya lo hicimos la vez pasada, pero escríbanlo para que lo lean después y recuerden esto. Eso también se encuentra en Marcos 6, 2 y 3. Pero sí había algo que ellos se rebelaban en contra, y era cuando Cristo hablaba de que Él era divino. Ellos no tenían problema en saber que era humano, pero que fuera divino no se lo permitían. Vamos a repasar eso. A favor de aquellos que no estaban la vez pasada, vamos a Juan, capítulo 10, versículos 30 al 33. Juan capítulo 10. También encuentran información en cuanto a esto en Juan 8, 54 a 59, si lo quieren escribir. Juan 8, 54 a 59. Pero ahora vamos a ir a Juan 10, porque eso, como no sucedió solamente una vez, vamos a tomar la última de la cual tenemos registro. Juan 10, en el versículo 30, Jesús está hablando y dice, yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearlo. Cuando dice volvieron, quiere decir que ya lo habían hecho por lo menos una vez antes, o 2 o 3 o 4, no sabemos, pero lo habían hecho antes. Y sí, hay récord en Juan 8, 54, 59, ya lo habían hecho también. Entonces, agarraron piedras para apedrearlo. Y en el 32 Jesús les responde, les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis?
La respuesta de los judíos deja clara la razón por la cual lo estaban haciendo y deja clara también el hecho de que ellos entendían lo que Cristo quiso decir cuando dijo en el versículo 30, yo y el Padre una sola cosa somos. Porque ellos dijeron en el 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está, estaba clarito. Allí no había nadie en la multitud, ni entre los judíos, ni entre los dirigentes de los judíos, nadie que pensara que él era nada más que un humano. Divino, nada. Hoy día la mayoría del mundo cristiano creen y enseñan que Jesús es Dios. No hay problema con eso. El problema ahora entre el mundo cristiano y aún entre nuestro propio mundo, como cristianos también que somos, hay el problema en que el enemigo ha tenido éxito en hacernos creer, ¿no? Como un péndulo. Nos fuimos para un lado y ahora nos vamos para el otro. Entonces antes solamente creían que era el hombre, ahora creen que solamente es Dios, pero hombre nada. No, él es ambos, los dos. Él es 100% divino, 100% Dios y 100% humano también. En el capítulo de Romanos 8:3 que leímos al principio precisamente, allí se muestra cómo Dios mandó a su hijo en semejanza de carne humana de pecado, no sin pecar, de pecado, no como Adán antes de la caída, sino después de la caída, y es más, 4,000 años después, así que la degeneración moral, mental, emocional y física ya había tenido 4,000 años para seguir creciendo. Entonces, hoy día no solamente hay quienes no creen que él no es humano igual que nosotros, como se enseña en la Biblia y hemos estudiado ya, pero ahora también desde los años, aproximadamente los años 80, nuevamente ha vuelto a surgir un movimiento que quiere busca enseñar, igual que lo que hace la secta de los testigos de Jehová, y es enseñar de que Jesús sí es una persona angelical, celestial, pero no eterna como Dios, sino que tuvo un comienzo. Entonces, ¿en qué nos estamos quedando? Ni es Dios, ni es hombre. ¿Quién será el que está detrás de detrás de todos estos movimientos? Satanás, queriendo, como siempre, deshacerse de Cristo, porque él sabe que en él es que encontramos nuestro fundamento y nuestra ayuda en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la tentación. Sigamos ahora hablando, leyendo allí en la página 45 del capítulo 3 que estamos estudiando. Y dice, Cristo vino a semejanza de carne de pecado. Ahora vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Y estoy segura que Janet también no sé si lo va a poner o no, porque ese no se lo di yo como extra. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Nuevamente aquí quiero que recordemos y tengamos esto muy claro. Esa frase, hecho bajo la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos que tener eso muy claro, porque el enemigo ha tenido éxito en hacer a muchos cristianos creer que eso de que bajo la ley quiere decir de que Cristo vino a deshacerse de la ley y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí dice que Cristo fue hecho de mujer, hecho bajo la ley. ¿Por qué? Porque estar bajo la ley es no poder cumplir con la ley por nosotros mismos. ¿Podemos nosotros por nosotros mismos cumplir la ley? No, ya sabemos, ¿verdad? Que dice, sin mí nada podéis hacer. Pero Cristo también estaba en la misma posición. Aquí está nuevamente evidencia
de que Cristo es humano igual que nosotros, porque estaba también bajo la ley. Recordamos, como les dije, que íbamos a recordar nuevamente aquí, Juan 5:30, donde se nos dice que Cristo mismo dijo de sí mismo, yo de mí mismo no puedo hacer nada. Solamente vine aquí a hacer la voluntad del Padre que me envió. Estaba en la misma posición que nosotros. Si Cristo hubiera tratado de hacer, de guardar, de cumplir la ley por sí mismo, estando igual que nosotros, igual no hubiera podido. Por eso tenía que depender de su Padre. Por eso se nos dice en Gálatas 4:4 que acabamos de leer, de que Cristo fue hecho de mujer, hecho bajo la ley. Seguimos leyendo en el capítulo. En el libro que estamos estudiando, él fue partícipe de este cuerpo de muerte. La escritura nos dice, mas me preparaste cuerpo. Eso viene de Hebreos 10:5. Un cuerpo fue creado para él. Un cuerpo de muerte. Él fue propietario o dueño de un cuerpo de muerte, justo como tú y yo nos encontramos en nuestra carne. De la misma manera estuvo allí él. No hubo distinción o diferencia alguna entre el cuerpo en que él vivió y el nuestro. Ahora, en ese cuerpo, ¿cuál es tu experiencia? Regresemos entonces a Romanos capítulo 7, 21 a 24. Y vamos a hablar también de este punto que voy a sacar ahora. Vamos a hablar un poquito más, pero ya hemos estado aprendiéndonos Filipenses 2, 5 al 8. Así que ya sabemos este punto, pero quiero recalcarlo en este momento. Cristo tuvo un cuerpo igual al suyo, igual al mío. Su carne fue igual. Hebreos nos dijo que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero en eso no debemos nunca poner su mente. Su mente fue diferente, su mente fue la mente de Cristo. Por eso se nos dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros la mente que hubo en Cristo Jesús. Porque entonces, ¿dónde está la ventaja? No existe ventaja. ¿Por qué? Porque el cuerpo era como el cuerpo nuestro. Su mente era la mente de Cristo, que dice que Él quiere ponerla en nosotros. Así que no hay ventaja. No le creamos al enemigo cuando venga y nos diga, sí, pero Cristo tuvo ventaja que tú no tienes. No. Si le permitimos, pone en nosotros la misma mente que el tuyo, que Él tuvo. Así que estamos igualitos a Él en mente y en cuerpo cuando le permitimos que haya en nosotros la mente de Cristo. Seguimos leyendo entonces ahora de Romanos 7, 21 al 24. Romanos 7, 21 al 24. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo luchó con el mismo mal presente que luchamos hoy nosotros. Nuestro problema es que ese mal nos lleva a la cautividad. Romanos 7:5 lo expresa de esta manera. Romanos 7:5. Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto de muerte. En nuestra experiencia, sigo leyendo ahora, el pecado en la carne hace una petición o hace una propuesta. Así es como ocurre el pecado en nosotros. Nuestra carne, nuestro gusto, lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando, lo que estamos comiendo o bebiendo, estas cosas hacen una propuesta a nosotros. Oye, ¿cómo te parece si fumas esto? O haces esto, o vas allá. Esa es la propuesta. Nuestra carne nos hace la propuesta a nuestra mente, que luego obra para engendrar frutos para muerte. Esto se describe todavía mejor y de otra manera en Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15.
vamos a ver qué es la tentación. Santiago 1, 14 y 15. ¿Ok? Santiago 1, 14 y 15. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahí está la propuesta que hace nuestra propia pecaminosidad, los hábitos que tenemos, las cosas que aprendimos desde chiquito, la herencia que traemos pecaminosa, todo eso. Entonces, siendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. En otras palabras, sigo leyendo ahora, los movimientos, la propuesta, la tentación de pecado obra y las lujurias dentro de nuestra carne nos seducen. Y cuando eso es acariciado, concibe y produce pecado y después como consecuencia viene la muerte. Más en el versículo 13 de Santiago, también allí donde estamos ya, Santiago 1:13, leemos, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie. Cuidado, porque estas palabras son usadas en contra de Cristo. Mire cómo, sigo leyendo aquí. Hay quienes tomarán estas escrituras y dirán, mira, Cristo no puede ser tentado a pecar como nosotros. Pero veamos qué más dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, que está antecitos de Santiago, ¿verdad? Vamos a Hebreos. Y vamos a leer allí que dice en Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Allí se nos habla de nuestro sumo sacerdote. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿fue Cristo tentado? ¿O fue él como un actor que ya tiene todo lo que va a decir y todo lo que va a ser escrito en un libreto y lo que tiene que hacer es aprendérselo de memoria y saber, ok, ahora digo esto y luego volteo para allá y hago así y luego le pregunto a fulano tal y ahí van siguiendo todo, ¿no? En una novela o en una actuación dramática, ya saben lo que van a decir. ¿Eso fue lo que hizo Cristo? No. Cristo no vino con las líneas ya escritas, ya programadas por adelantado para que no fuera a ser tentado. No. Pero ¿qué es la tentación? ¿Qué fue precisamente lo que leímos ahorita? Que la tentación es una propuesta, ¿verdad? Una propuesta que llega a nuestra mente. ¿Y qué hacemos con eso una vez que esa propuesta llega a nuestra mente? Allí está la diferencia. Allí está la diferencia. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a decir, un momentito, esa propuesta no es para mí. Y vamos a depender de Dios y Él va a ganar la victoria en nosotros. Pero si le permitimos a la propuesta que se quede allí en la mente y comenzamos a meditar en ella y acariciarla con nuestra mente, ¿saben ustedes la diferencia exactamente que estamos hablando aquí? Déjenme, les doy una ilustración. No hay manera en que salgamos afuera y podamos prevenir o evitar que los pájaros vuelen por encima de nosotros. Hay algunos, yo sé, allá en Mesa Bonita, que son altísimos allá en esos árboles. ¿Cómo le llega uno allá? No los puede impedir. Pero si esos pájaros no solamente vuelan, sino que comienzan a traer paja a nuestra cabeza y empiezan a hacer un nido y luego se sientan allí y ponen los huevitos y luego salen los pichoncitos. Eso sí lo podemos prevenir, ¿verdad?
Igual con la tentación. No es tentación si llega a nuestra mente un pensamiento, pero si lo acariciamos, lo pensamos, lo planeamos y actuamos en él, ya entonces no fue solamente una tentación, ahora es pecado. Hay un himno en español que dice, tentado no cedas, ceder es pecar. La tentación no es pecado. ¿Jesús fue tentado, Jesús? Claro que sí, no solamente las 3 veces que encontramos en Mateo capítulo 4. El enemigo estaba detrás de él porque sabía que si lo podía hacer caer, caíamos todos. Nos ganaba a todos. Así que fue tentado. ¿Pero pecó Jesús? Ya sabemos que dice allí, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sigo leyendo entonces el párrafo después. Dice, aquí está la diferencia entre él y nosotros. Hay una distinción entre la carne y la mente, como estaba mencionando yo anterior. Cristo vivió en este cuerpo de muerte y por eso murió. A pesar de que fue tentado como tú y yo somos tentados, él nunca apreció, él nunca acarició ese pensamiento de pecado. Por lo tanto, nunca se convirtió en una transgresión. Tentado en todo según nuestra semejanza. Acabamos de leer en el versículo de Hebreos 4:15. Por lo tanto, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No permitió que los pajaritos hicieran el nido en su cabello, ¿verdad? La traducción literal de la última parte de ese texto que dice allí, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La traducción literal de la última parte de ese texto en inglés dice así: mas fue tentado en todos los puntos, así como nosotros somos, pero sin pecado. Si lo hubiera hecho, no hubiera podido ser nuestro sacrificio puro, nuestra propiciación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Eso es un doble negativo, ¿verdad? No tenemos uno así. Pues si no tenemos uno que no se compadece, quiere decir que tenemos uno que se compadece. En español es un poco más fácil entender el doble negativo porque lo usamos bastante. En el inglés es un poquito menos usado y menos entendido. Entonces, aquí hay una negativa doble, como dije. Tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de los sentimientos de nuestras flaquezas. Una flaqueza es una debilidad, una enfermedad, una fragilidad. ¿Posees tú debilidades? Jesús siente tus debilidades, pero no solo las siente, sino que es tocado por ella. Se ve tiernamente afectado. Él siente empatía por tus sufrimientos y su corazón se llena de simpatía por ti y quiere ayudarte. Cristo fue hecho en todos los puntos como nosotros y tentado en todos los puntos como nosotros, para que Él sepa cómo consolarnos, cómo ser nuestro auxilio. Pero hasta ahorita hemos hecho la conexión entre estos versículos. Aquí va a haber otra conexión más que nos va a llevar a otro punto más. En Hebreos 2:11 decía, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué Cristo tan precioso tenemos, no se avergüenza de nosotros. Y hice una declaración la vez pasada diciendo que precisamente cuando leemos en la Biblia nunca vemos que Dios el Padre se refiere a nosotros como hermanos. No existe una cita en la Biblia en la cual se halle esa forma de referirse a nosotros. El Espíritu Santo tampoco se refiere a nosotros como hermanos, pero Cristo sí, porque Él es de la misma carne y de la misma sangre nuestra, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora vamos a otro punto. Ahora conectemos esto
con lo que dijo Jesús, y para esto vamos a Mateo 25:40. Creo que este es un versículo que sabemos bastante bien. Mateo 25:40. Cristo está hablando allí y dice, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ¿qué? A mí lo hicisteis, ¿verdad? Ok. Allí está hablando de hermanos, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que esto se aplica. Ahora la pregunta que sigue es esta. Si hago mal a mis hermanitos, ¿cómo puede eso hacerle mal a Jesús? ¿Cómo es que Jesús puede ser tentado en todos los puntos como yo soy tentado? Ahí está todo esto junto. ¿Cómo? Y es así precisamente a donde llegamos a apreciar el significado de estar en Cristo Jesús. Él fue creado en todas las cosas como somos nosotros, como eres tú, como soy yo, y Él siente como yo siento. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Jesús ser tentado en todo punto como soy yo? A menos que Él sea en todo punto como yo soy. Para que Él sea tentado como yo soy, tendría que ser como yo soy. ¿Y cómo puede Él sentir como yo siento a menos que Él esté donde yo estoy y como yo estoy? Solo Él siendo yo mismo, de nuevo, puede ser tentado en todo como yo soy tentado y sentir como yo siento. Jesús siente mis debilidades, pero ellas son mías. Sin embargo, también fueron de Él. Mis sentimientos también son de Él. Jesús fue creado para ser yo mismo. Si Cristo no hubiera sido creado para ser yo mismo, Él no podría sentir lo que yo siento o ser tentado como yo soy tentado. Él se convirtió en ti. Se convirtió tal como en Hebreos 7:26 dice. Hebreos 7:26 lo describe de esta manera. Aquí nos habla nuevamente de aquel sumo sacerdote que fue tocado por los sentimientos de nuestras flaquezas y fue tentado en todos los puntos, como lo somos nosotros, pero sin pecado. Y allí en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Voy a regresar a esa frase, nos convenía, porque allí no se entiende esa palabra nos convenía, no trae a la luz todo lo que puede traer en cuanto a quién es Jesús y quién es nuestro sumo sacerdote. Ya vamos a entrar en esto. Sigo leyendo el 7:26 para terminarlo. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vamos a hablar de eso. Dicho en otras palabras, tal sumo sacerdote era, mire lo que convenía encierra, adecuado, apto, aceptable, suficiente, que encaja, congruente. ¿Se acuerdan de los ángulos en geometría? Congruente, muy bien. Útil, necesario, nuestro ajuste perfecto y adaptado a nuestra necesidad. Ese es el sumo sacerdote que tenemos, de acuerdo con Hebreos 7:26, porque esa palabra convenir representa todas esos significados. La versión antigua de la Biblia inglesa, la King James Version que se llama, traduce la primera parte de este versículo de una manera no solamente interesante, sino profundamente aplicable y pertinente a nuestro estudio. Literalmente traducido del inglés, dice así, porque tal sumo sacerdote se hizo nosotros. El término griego, aquí les voy a dar una información extra también, y si tienen el capítulo allí lo van a tener también. El término griego usado es prepo. Según la concordancia bíblica inglesa de Strong, prepo se define así.
llega a ser o se hace, es apropiado o encaja, es correcto. Como cuando uno va a comprar un vestido y se lo mide y le queda apenas bien. Así es Jesús, nos queda bien, nos queda bien. Entonces, leyendo entonces del tomo de Matthew Poole's English Annotations on the Holy Bible, que quiere decir anotaciones en inglés de Matthew Poole sobre la Santa Biblia, en referencia a Hebreos 7:26, incluimos la siguiente traducción. Tal fue el Dios hombre, el Mesías y sumo sacerdote, que está en la traducción de Hebreos 7:26, todavía estamos allí. Y sumo sacerdote del Evangelio, quien fue conveniente, congruente, adecuado, útil y necesario para nosotros culpables, sucios y miserables pecadores, con respecto a nosotros mismos, desesperados e indefensos, y que no podemos acercarnos a Dios sin ser consumidos. Y a menos que tengamos una persona que pueda manejar o administrar nuestra causa con Dios, estamos perdidos para siempre. Para ello, Él es aceptable y necesario, quien solo puede ayudarnos y salvarnos. ¿Y qué podemos decir después de todo eso? Amén. Gloria a Dios por proveer para nosotros tal Mesías, tal Dios hombre, tal sumo sacerdote. Jesucristo se hizo tú. ¿Lo crees? ¿Tú estabas dónde? En Cristo Jesús. Tu carne pecaminosa fue su carne pecaminosa. Tu cuerpo de muerte fue su cuerpo de muerte. La vida que ahora vives fue su vida. Pasando a la página 48. No tenemos suficiente tiempo para desarrollar esto, pero quiero leer una aclaratoria que el autor hizo cuando habla y nos muestra cómo Jesús fue hecho nosotros. Hace la siguiente aclaratoria. El autor no está aquí diciendo que llegamos a ser Cristo, ni que Cristo pierde su identidad personal en nosotros. Es un misterio cómo dos individuos pueden habitar la misma vida tan perfectamente que la ley puede mirar a una persona y ver la otra. Y cómo también puede compartir las experiencias de vida uno del otro. Sin embargo, esta verdad es fundamental para el Evangelio. Además, esto se aclara mediante la lectura continua y vamos a seguir hablando de esta en otras páginas 50, 129, 130, etcétera. Y aquí les voy a dejar con una cita del Ministerio de Curación, página 329. Dice: la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos tampoco destruye la personalidad de ninguno de los dos. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Bien, les digo otra vez para que lo anoten si desean. Ministerio de Curación, página 329. Y entonces ya dejaremos para la próxima vez, seguiremos de allí en adelante. Vamos entonces a arrodillarnos para cerrar nuestra sesión de esta noche. Querido y amoroso Padre Celestial, no tenemos palabras para agradecerte por el sustituto que hallaste para nosotros. Alguien tan sumamente especializado y tan sumamente cerca de nosotros para que pudiera tomar el castigo, la culpabilidad que pertenecía a nosotros y así limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor. Qué plan tan bello el que tú
y tu Hijo y el Espíritu Santo hicieron para prevenir que nosotros fuéramos a ser perdidos por la eternidad. Gracias, Señor. Y a medida que más lo estudiamos y lo vemos más de cerca, nos damos cuenta que la profundidad está todavía más lejos de nosotros, que no hemos empezado sino a tocar la superficie de lo que esto significa. Ah, Señor, por eso también necesitamos la eternidad. Y te agradecemos porque nos has dado la vida eterna en Cristo Jesús, para que podamos tener suficiente tiempo para seguir ahondándonos, profundizándonos en el gran regalo que tenemos en Cristo. Gracias. Gracias. Solamente podemos con nuestros labios decir gracias, pero ayúdanos para que con nuestras vidas, con nuestros propios cuerpos y mente, podamos decirte gracias, no solamente de palabra, sino en acción y en verdad. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.